persona totalmente distinta después de haber pasado por ellos. En la Biblia nosotros tenemos varios de esos eventos. Uno de esos eventos es David y Goliat. Seguramente David no fue el mismo después de aquella batalla. Aquella batalla cambió completamente la vida, la historia y el futuro de David. También tenemos Moisés y la zarza ardiente. Cuando Moisés se encuentra ahí con Dios en aquel evento tan especial, en el cual de ahí para adelante su vida nunca más fue la misma. Momentos así de profundo impacto cambian nuestras vidas de una manera transformadora, y esos momentos son aquellos en los cuales Dios nos transforma para que nosotros seamos lo que Él quiere que nosotros seamos. Un antes y un después. Son esos eventos que nos transforman en lo que debemos ser. Nosotros también hemos visto eventos así en el cinema. Hemos visto momentos en los cuales determinado personaje experimenta un cambio de chip, un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva, donde se revela su potencial, donde sale hacia afuera quién él realmente es. Y esos eventos de transformación son eventos que marcan no solamente la historia de los personajes, pero también marca la historia bíblica. Y uno de los eventos que vamos a meditar hoy día es un evento como este. Es cuando Jacob fue transformado en Israel. Cuando Jacob fue transformado en un hombre que efectivamente lograba hacer lo que Dios quería para él. Acompáñenme ahí en esa lectura de Génesis 32. Vamos a leer ahí los versículos 23 al 32, pero después vamos a dar ahí el contexto de todo el capítulo. Génesis 32, del 22 al 32. Así dice la palabra de Dios. Génesis 32, versículo 22. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, respondió el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Jacob. Él respondió: ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba cojeando. Por esa razón, los israelitas no comen del tendón que está en la articulación de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Esa es una de las historias que vemos en el Antiguo Testamento y decimos: qué historia rara, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Si ustedes se acuerdan de lo que hemos hablado las últimas semanas, hemos visto que Jacob se había engañado a su hermana, a su papá, y se refugió donde su tío, que se transformó en su suegro. Por 20 años estuvo ahí y fue explotado por él. Y logró una traumática salida de la casa de Labán, su suegro. Pero esa salida era para regresar a su tierra, pero había un problema. Antes de que Jacob saliera de la tierra donde estaban sus padres, su hermano le había jurado de muerte. Entonces tenía un tema pendiente con su hermano. Él lo había engañado y su hermano le había jurado de muerte. Y ahora, 20 años después, él tendría que regresar y resolver ese problema junto a su hermano. El capítulo 32 muestra todo ese progreso de Jacob regresando especialmente hacia su hermano para tratar ese tema pendiente. Y mira cómo está construido el texto. Primeramente muestra Jacob enviando mensajeros a Esaú, preparando el terreno. Él quería recomponerse con su hermano
porque él entendía que era esa paz con su hermano que le permitiría vivir en paz en la tierra hacia donde él iba. Él envía entonces algunos mensajeros para informar que él estaba por ir y como que para sondear. Cuando esos mensajeros regresan, dicen: mira, fuimos a informar a tu hermano nos recibió, y de hecho su hermano viene hacia ti con 400 hombres. En ese momento Jacob se desesperó, porque pensó: mi hermano viene con un pequeño ejército y nos va a matar a todos. Así que él divide la familia en dos, de manera que pensó así: bueno, si me ataca de un lado, al menos una parte de la familia se salva. Eso fue lo que pensó él. Y en medio de la profunda angustia que él estaba viviendo, él clama al Señor. Esa oración es la oración más extensa del libro de Génesis. Y es la primera vez que vemos a Jacob orando, él tomando la iniciativa de buscar a Dios. Y una hermosa oración que vemos ahí en los versículos 9 a 12. Pero mira cómo el capítulo está diseñado de manera a construir un clímax. ¿Por qué? Porque ahora vemos David o Jacob enviando regalos a Esaú. Él se adelanta, su hermano viene, ¿y qué hace él? Envía una comitiva con un montón de regalos, animales, bienes, como que para preparar el corazón y disponer el corazón de su hermano para que sea más amigable con él. Eso es el intento, ¿cierto? Mira cómo hace paralelo con el punto A al inicio, donde le envía ahí también mensajeros. Ahora, ¿qué es lo que hace él? Él también hace con que su familia toda cruce el río Jaboc, un río que estaba entre dos quebradas, y él hace con que su familia cruce todo ese sector y termina él solo. Y en esa soledad, así como en la oración en versículos anteriores, en esa soledad, él no solamente ora, sino que lucha con Dios de forma literal. Lo que vemos aquí en esa estructura es cómo Jacob se prepara para el encuentro con su hermano, y cómo el texto va a mostrar que ese encuentro de Jacob con Dios al final es el encuentro que va a producir un antes y un después en la vida de Jacob. De ahí en adelante surge lo que nosotros conocemos hoy como pueblo de Israel. Por primera vez en la historia surge ese nombre, un nombre dado por Dios a un hombre que iba a resignificar toda una historia. Mira qué fantástico lo que pasa acá. En esa historia que hemos visto, encontramos el proceso de transformación de Jacob y vemos claramente tres etapas. Y esas tres etapas también se verifican en nuestras experiencias cuando nosotros somos transformados por Dios. Cuando Dios nos llama a abandonar una vida del pasado, a perseguir una nueva historia que Él está formando para nosotros. Tres etapas de la transformación de Jacob. La primera etapa de la transformación de Jacob es la soledad. Jacob estaba solo. Mira lo que muestra en los primeros versículos acá. Jacob había tomado precauciones y había enviado todas sus cosas para el otro lado. También había preparado el corazón de su hermano con mensajeros y con regalos. Pero preparándose para el ataque. Y eso era lo que él estaba haciendo. Preparándose para lo peor. Él hace cruzar toda su familia el río, pero se queda él. La pregunta es, ¿por qué Jacob se queda solo en la oscuridad? Era una experiencia bastante peligrosa, porque en la oscuridad él podía ser objeto de animales peligrosos. Él podía ser objeto de enemigos que pudiesen tratar de robarle, ya que él estaba desprotegido, no tenía funcionarios, siervos, animales, nada como que para dar alguna protección. Él estaba bastante aislado en la madrugada, solo en la noche, y esa soledad de Jacob representaba el estado de su corazón. Él se quedó completamente solo porque es así como él se sentía. Ante el problema que él tenía enfrente a él, que era su hermano. Ese problema no era un problema de su familia, no era un problema de sus funcionarios. Ese era un problema totalmente y única y exclusivamente de él. Él estaba vulnerable, débil y enfrentando un destino al cual
Él se lo había buscado. Su hermano estaba enojado con él porque su hermano era una persona desubicada solamente. Era un poco desubicado, era medio tonto. Pero su hermano estaba enojadísimo con él porque él le dio razón. Él lo había engañado. Engañado a su padre, a su hermano. Se le había robado el derecho de primogenitura. Por lo tanto, él se lo había buscado esa situación. Y ahora él estaba al borde del colapso. Y esta soledad representa la situación en la que él estaba. Él ya no estaba sufriendo cuando sufría con Labán. Porque antes él sufría la injusticia que otro provocaba. Ahora él estaba sufriendo, por anticipación, eso es verdad, la injusticia que él provocó. Él era el villano en esa situación. Entonces, Jacob era un hombre profundamente atormentado por su pasado, atormentado por su histórico, atormentado por su currículum, atormentado por su nombre. Su nombre significaba el que suplanta, el engañador. Y ahora ese pasado le venía a cobrar el precio de sus actitudes y por eso él estaba solo. Es exactamente así como él se encontraba, en la oscuridad. Y en la oscuridad se da una misteriosa pelea. Pero ¿por qué esa soledad es importante? La soledad de Jacob aquí es un reconocimiento de su debilidad y de su humillación. Él se humilla delante del Señor, ya en la oración que había hecho versículos antes. Cuando se presenta ante el Señor, suplica al Señor misericordia y le ofrece al Señor su servidumbre. Él ahora estaba en una condición de vulnerabilidad delante del Señor también. Y él ya había expresado eso antes y ahora lo hace después con esta postura. Su soledad, poniéndose a la disposición de Dios, deshaciéndose de todo lo que le podía distraer, de todo lo que le podía configurar recursos. Él no confiaba en sus animales ni en sus siervos. Él no confiaba en sus regalos. Él no confiaba en sus conquistas. Ahora él estaba solo él y Dios. Esta soledad de Jacob nos apunta hacia nuestra soledad también. Hay momentos en que nosotros experimentamos crisis profundas en el alma. Momentos donde pensamos que todo se fue a la B. Donde pensamos que ya no tenemos cómo regresar. Y en esos momentos de profunda miseria, Dios nos encuentra en nuestra soledad y en nuestra oscuridad. Necesitamos nosotros pasar por el valle oscuro, como estaba Jacob, un valle oscuro de muerte, donde nuestros planes parecen fracasar, donde nuestro pasado parece que nos ha ganado, donde nuestros pecados nos atormentan. Y es ahí, en esa oscuridad, donde Dios nos ve, desnudados de nuestros logros, desnudados de nuestras conquistas, desnudados de todo lo que nos puede dar estatus y protección. Ahí es donde Dios nos ve, donde no tenemos nada, donde no somos nadie, donde nadie nos conoce, donde somos lo que somos. En esta soledad, en esa oscuridad, a solas con Dios, Dios nos confronta con nuestra incapacidad. Jacob, no eres capaz de derrotar a tu hermano, ni eres capaz de cambiar tu pasado. Eso es lo que la soledad de Jacob le enseñaba. Eso es lo que el Señor nos enseña en nuestra soledad. No eres capaz de vencer con tus propias fuerzas, con tu propio empeño, con tu propia dedicación. Nosotros vivimos en una cultura que dice, tira para adelante que todo va a estar bien. Y eso es mentira. Eso es mentira. ¿Quién dijo que todo va a estar bien? ¿Quién te puede garantizar eso? ¿Quién te puede garantizar que si te portas bien, si haces todo lo correcto, te va a ir bien? No, nadie te puede garantizar eso. No podemos controlar nuestro propio éxito. Porque no podemos controlar absolutamente nada. Y es en nuestra soledad, en la oscuridad, en la miseria, en la pobreza, donde nos encontramos con lo que realmente somos. Débiles, frágiles, incapaces de controlar el futuro. Eso es lo que realmente somos. Dios, antes de transformarnos, primeramente Él nos quebranta.
antes de transformarnos, Dios primeramente nos quebranta. Y ese quebrantamiento es absolutamente necesario. Jacob necesitaba de la oscuridad, porque la oscuridad es donde viene la segunda parte, la lucha. Mira lo absurdo que es esa historia. Él estaba ahí y en la oscuridad surge un desconocido de la nada y empieza a pelear con él. Y esa pelea era muy absurda porque él no sabía qué es lo que quería ese uno, pero seguramente sabía que había una confrontación ahí, una enemistad ahí, había un antagonismo ahí. Esa es la segunda vez en ese capítulo donde vemos que Dios como que se le ofrece como una especie de antagónico a Jacob. La primera vez es al inicio del capítulo, donde la Biblia dice que el Señor envió hacia Jacob unos ángeles. Y nosotros tenemos la idea de que los ángeles son esos seres gorditos con alitas, tocando arpitas, lindos, hermosos, como elfos del Señor de los Anillos, ¿cierto? Pero con alas. El concepto bíblico de ángeles son seres terroríficos. Tanto que casi todas las veces que aparecen, lo primero que dicen es: no se asuste. Si dicen eso es porque son seres que provocan temor. Y eso es lo que había pasado. El Señor ya le había entregado ahí una especie de evento de provocar una alarma, una alerta en Jacob, enviándole ángeles, provocándole temor y susto. Ahora hay una lucha, pero al principio Jacob entiende eso, que es un tipo desconocido que se está enfrentando a él. Y él no tenía otra opción que luchar contra ese desconocido. Y la pelea se extiende por bastante tiempo, por varias horas. Ahí el viernes tuvimos la famosa lucha de Mike Tyson con Jake Paul, ¿cierto? Un influencer, un youtuber contra el gran boxeador Mike Tyson, que ya está ahí, ¿no es cierto? Más para allá que para acá. Ya está ahí con sus años encima, se le notaba, pero todo por el entretenimiento, ¿cierto? La entretención ahí haciendo lo suyo. Pero uno que ve no se da cuenta, pero uno que está en la batalla, 30 segundos es una hora. El esfuerzo es brutal. Y nosotros sabemos que la angustia, la tensión, sobre todo cuando su vida depende de ello, va en las alturas. Había una tensión muy fuerte. Y Jacob estaba por bastante tiempo luchando contra ese. Y ese misterioso hombre, interesantemente, no vence a Jacob. O sea, no sujeta a Jacob al punto de vencer la batalla. Lo que indica que Jacob igual tenía una fuerza extraordinaria. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacob llega donde Padán Aram, antes de encontrar con Raquel? Y que cuando ve a Raquel y ve que Raquel tenía sus ovejas y que el pozo estaba tapado con una piedra, era una piedra que se necesitaban al menos 3 hombres para moverla. Pero cuando ve a Raquel, ¿qué es lo que hace Jacob? Solito la mueve para decir: mira, acá estoy, ¿eh? Mira lo fuerte que soy. De verdad, él demostraba tener una fuerza importante. Y aquí vemos nuevamente, pero al mismo tiempo, y como la narrativa va mostrando, parece que Jacob era muy poderoso porque estaba sujetando a este ser. De repente, este ser va y con una movida le disloca el muslo de la cadera. Algunos dicen que debe ser el nervio ciático. Le debe haber dolido, creo yo. Tanto que quedó cojeando, o sea, de por vida. Y esa movida, ese ataque que pareciera súper potente, pero al mismo tiempo sencillo, cambió completamente la pelea. El que dominaba ahora estaba en una posición de desesperadamente suplicar a que este ser tan poderoso no se fuera sin bendecirle. Porque se dio cuenta que no era un ser humano, no era un hombre cualquiera. Él estaba luchando con algo más. Y frente a todo eso, esta lucha va
poco a poco revelando el carácter de aquella persona con la cual Jacob luchaba. Y eso era exactamente lo que Dios quería, que Jacob descubriera contra quién efectivamente él estaba luchando. Cuando luchaba contra su hermano no era el enemigo. Cuando luchaba contra Labán, Labán no era el enemigo. ¿Contra quién efectivamente luchaba Jacob? La lucha de Jacob, que tenía en estos personajes su expresión externa, tenía una realidad interna. Jacob luchaba con él. Jacob luchaba con su pasado. Jacob luchaba con Dios. Y Jacob, así como en esa lucha, era incapaz de vencer a Dios. Era incapaz por su propio esfuerzo de derrotar su pasado. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pone a Jacob en una posición donde antes era el dominante, ahora era el suplicante. De aquel que dominaba, Jacob ahora oraba. Lo sujetaba para no dejarlo partir porque quería su favor, quería su bendición, como un hombre que oraba suplicando la gracia de Dios. ¿Por qué Dios vino a luchar con Jacob? ¿Qué es ese hombre? Los teólogos creen que esa era una preencarnación de Dios ahí, como hemos visto en otros momentos, sobre todo en Génesis. Dios asumiendo forma física para momentos específicos de la historia. ¿Y cómo era? ¿Y cómo no era? ¿Y por qué era? ¿Y por qué así? ¿Y por qué no? ¿De dónde vino? ¿Hacia dónde fue? No tengo idea, la Biblia no habla, no importa. Pero la Biblia dice que era Dios que estaba ahí. Jacob reconoce como Dios que estaba ahí. El punto ahí es que Dios utiliza como proceso pedagógico divino esa lucha, que no solamente simbolizaba la lucha futura, pero sobre todo la lucha interna que él tenía contra su identidad falaz. En esa lucha, Dios se deja dominar por Jacob, demostrando la condescendencia de Dios, el favor de Dios, incluso con nosotros. Dios se hace asequible. Se le permite dejar jugar. Se le permite participar. Pero progresivamente Dios se va revelando quién es Él, hasta que nos demos cuenta de que estamos enfrentándonos a Dios mismo. Y eso es lo que pasó con él. Pero esa lucha revela que todas las armas que Jacob tenía para enfrentar su futuro eran insuficientes. Todas las herramientas que él tenía pensando en el encuentro con su hermano eran insuficientes. Y lo que él más necesitaba no era de su fuerza, no era de su empeño, no era de su astucia, ni de sus regalos. Lo que él más necesitaba era del favor de Dios. El que clame y que suplique a Dios desesperadamente era el reconocimiento de que solo si Dios lo bendice, él tendría éxito. Nuestra lucha también es así. Nosotros debemos entender que todo proceso de transformación es un trabajo de redescubrimiento, un trabajo, un proceso en el que Dios nos pone contra nosotros mismos para que nosotros nos demos cuenta de quiénes realmente somos, de qué está formado nuestro real carácter, qué es lo que hay en nuestro corazón. Nosotros solemos vender humo muy fácilmente. Somos buenos para eso. Con una carátula de buenas personas, de buenos profesionales, de buena gente, buen padre, buena madre, qué buena persona, como una persona que se porta bien. Pero solo Dios sabe los rollos que tenemos en nuestras cabezas. Los pecados, los anhelos, los deseos más profundos y oscuros de nuestro corazón. ¿Cuántas personas hemos matado en nuestros corazones? ¿A cuántas les seguimos odiando? ¿Cuántos pensamientos nos haría no solamente avergonzarnos si fueran conocidos públicamente, como literalmente nos pondrían al margen de la sociedad como personas terribles? Fingimos que esa persona no es la que somos, pero lo que Dios quiere que entendamos, que nuestra real lucha es contra esa persona, contra la maldad que habita dentro de nosotros.
Y no hay herramientas, no hay técnicas, no hay magia que pueda deshacer eso. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. La lucha, en el caso aquí, es la revelación de nuestro propio pecado. Es el encuentro nuestro y la decisión de no ser lo que nosotros no queremos ser. Y al mismo tiempo nuestra incapacidad de vencer esa batalla. Y al mismo tiempo en esa misma lucha nos damos cuenta que no estamos luchando solo. Estamos luchando contra alguien. Y ese alguien contra quien estamos luchando termina siendo exactamente aquel que nos puede dar lo que tanto necesitamos. La lucha es Dios viniendo hacia nosotros para corregirnos, para disciplinarnos, para revelar quién es Él. Y al momento en que Dios se revela quién es Él, Él revela también quiénes somos nosotros. La lucha es Dios presente. Y la presencia de Dios cambia todo. Lo que Jacob más necesitaba ante el encuentro con su hermano era la presencia de Dios. Siglos más tarde, Jacob clama al Señor: Señor, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no vamos a ninguna parte. Porque tu presencia en medio nuestro es lo que nos garantiza la victoria. La presencia de Dios se da en medio a esa lucha. Y es Dios luchando con nosotros. Y en esa lucha se revela nuestro carácter. Pero al final de la historia tenemos aquí la tercera parte, que es la bendición. Jacob ahora, suplicante, abrazado, amarrado a este ser, suplica su bendición. La divinidad de su contrincante era evidente. Él se dio cuenta en medio de la pelea de que algo raro estaba pasando. Y antes de pensar y sentar a ver, ya, pásame su carne, a ver, ¿quién eres tú? Antes de hacer ese análisis, él no tenía otra opción. El tipo se quería arrancar y él no iba a permitir que el tipo se arrancara y él quedara ahí sin saber qué pasó. La bendición que él clamaba era el favor de este ser. Era el favor de este ser divino. No solamente para que le bendijera, uno piensa que bendición es dar cosas. Era el favor en una batalla como esa, la bendición en una batalla como esa. Es la certeza de que yo no te voy a matar, yo no te voy a destruir, aún teniendo inmenso poder por sobre ti. La divinidad de su contrincante se hacía cada vez más evidente y él dijo: se está a punto de amanecer, así que tengo que ir. Para que no hubiese ese momento donde Jacob pudiera ver a Dios en la luz del día. Así que Jacob clama al Señor. ¿Y qué es lo que hace el Señor ahí? Ahí es donde el Señor le pide el carné a Jacob. ¿Cómo te llamas? No es que el Señor no supiera. La pregunta es: ¿por cómo eres conocido? ¿Qué es lo que dice la gente de ti? Todo el problema de Jacob era un problema identitario. ¿Qué es lo que hace Dios? Obliga a Jacob a pensar en su identidad, en su culpa, en que como su historia de una persona tramposa se resume en su nombre. Y eso es lo que hace Dios. Obliga a Jacob a pensar cuál es su identidad actual. Y Jacob reconoce, él simplemente responde: mi nombre es Jacob. Es como una confesión. Y es interesante porque en el capítulo 27, versículo 36, cuando Esaú se da cuenta que su hermano le había engañado y que no había forma de volver atrás y que ya se le había llevado todo, ¿qué es lo que hace Jacob? ¿Qué es lo que hace Esaú? Esaú dice: con toda razón le pusieron Jacob por nombre, porque su nombre significa el engañador. Jacob tenía en ese nombre su historia, su histórico, su historial de mal proceder. Y el Señor le pide, mira qué fantástico, el Señor le pide su nombre, su viejo nombre. Y el Señor dice:
ya no serás conocido por engañador. Y le da un nuevo nombre. Hay mucha discusión sobre lo que significa Israel. La idea de que has vencido. Hay la idea de que significa príncipe de Dios. Hay una discusión sobre el significado del nombre. Pero el punto es, Dios aquí cambia la historia de Jacob. Cambia el histórico de Jacob. Le borra su pasado y le da un nuevo futuro con un nombre que Dios le había dado. Es un título. Tú serás conocido por eso. No serás conocido por tu pasado, sino por lo que yo haré en ti. Y más, él dice, has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y eso es importante, porque él estaba por enfrentar grandes batallas en su futuro. La primera de ellas sería con su hermano. La segunda sería con sus propios hijos. Pero lo que Dios daba es que su nombre es un nombre que garantiza tu victoria. Porque la victoria de Jacob o Israel no era la victoria de una persona. Jacob representaba aquí a toda la iglesia de Dios, a todo el plan de redención en la historia. Era Dios mostrando que nosotros, así como Jacob, recibimos un título, un nombre, una historia que no está armada, basada, depositada únicamente en nuestro pasado pecaminoso, sino que recibimos una historia redimida, restaurada. Y eso es lo que hace Dios aquí. Como las empresas que hacen un nuevo branding, que le cambian el logo, le cambian el nombre, para dar al consumidor una nueva impresión de lo que están viendo. Y ese es el tamaño de lo que Dios estaba haciendo, renombrando un país entero, la identidad de una nación, de un pueblo entero, construida no ahora por la astucia de su patriarca, construida no por la sagacidad de sus líderes, o no por la sabiduría de sus sabios. Porque es así como los pueblos todos tienen su historia, su mito fundador. Como Roma, que tenía ahí en Rómulo su fundador inicial, él y su hermano alimentándose de la leche de la loba y fundando así la ciudad de Roma. Por medio de la sangre, por medio del ingenio militar y tantas otras historias. Ese pueblo no era fundado y esa historia no era comenzada por el ingenio humano, sino que por la redención divina de una historia. Y la iglesia es eso. Es la colección de historias redimidas, de pasados olvidados, de pasados que ya no vuelven para atormentar, porque fueron pagados, restaurados, resignificados. Esa era la victoria que Jacob necesitaba, porque peor que su hermano era su pasado. Así Dios le dice que él prevaleció. Ahora, la bendición que Dios dio a Jacob fue librarle de la culpa y del peso de su pasado. Y eso es lo que Pablo va a decir en 1 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. El hombre que iba a enfrentar a su hermano no era el mismo hombre que había salido 20 años atrás. Después que salió de Betel, o después que salió del territorio donde estaba en Hebrón, ahí donde estaban sus padres, él en Betel, luego en Padán Aram, ahora de nuevo en Peniel, tuvo encuentros con Dios. Y ese último fue el encuentro más transformador. Él salió Jacob, pero regresó a Israel. No solamente tenía riqueza y familia, ahora Jacob tenía un futuro. Y esa es la bendición que Dios derrama sobre nosotros. La bendición de Dios para nosotros no es darnos cosas, no es darnos bienes, dinero, porque todas esas cosas son
perecederas, son frágiles, pasan, y muchas de ellas, más que bendecirnos, termina conduciéndonos hacia destinos a los cuales Dios no nos quiere que llevemos. La bendición de Dios para nosotros es librarnos de una identidad de muerte. Es dar a nosotros una nueva identidad, una identidad de vida. Dios nos libra de todo lo que nos amarra a nuestros pecados. Dios nos libra de todo lo que nos amarra a nuestro pasado. Dios redefine nuestro futuro y Dios nos da en ese nuevo futuro nuevas y hermosas posibilidades. La bendición de Dios aquí a Jacob era la validación de Dios hacia él. Era la aprobación de Jacob ante Dios. Era la orientación y la certeza de que él contaría con Dios de por vida. Y va a su casa Jacob cojeando. Y eso es notable porque el gesto de cojear es la postura del santo, que camina no por su fuerza física, sino que por la fuerza espiritual. Jacob encontraría a su hermano físicamente más debilitado de que cuando salió, pero espiritualmente mucho más fuerte. Y esa era su fuerza verdadera. Esa es nuestra fuerza verdadera. Esa es la bendición que necesitamos. ¿En qué etapa de maduración de tu carrera espiritual estás? Y es interesante recordar eso. Jacob entendía que antes de vivir el plan de Dios a su plenitud, él tenía que reconciliarse con su hermano. Porque algo pasó aquí y no hemos mencionado. Jacob estaba regresando, pero su hermano no vivía junto a sus padres necesariamente. Él no necesariamente tenía que ir donde su hermano primero. Él podía regresar donde sus padres, vivir ahí un tiempo después, ver qué hacemos con este tipo. Pero él decide ir primero a su hermano, porque está haciendo lo que dice ahí en Mateo 5, 23, 24. Donde dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y delante del altar, y ve primero, reconcíliate con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que está haciendo Isaac o Jacob aquí? Exactamente eso. Él entendía que tenía que reconciliarse con su hermano antes que pudiera vivir el plan de Dios para él, a su plenitud. Ese tema pendiente tiene que ser resuelto. Y gran parte de la madurez espiritual nuestra está en resolver los temas pendientes, las enemistades pendientes, los pecados que tenemos ahí y que no hemos resuelto, las cosas que dejamos ahí marcando. Nuestra maduración se da cuando nosotros resolvemos los temas pendientes. Si hay alguien que perdonar, si hay un pecado que abandonar y confesar, si hay algo que hacer y tomar una postura, tome hoy día la decisión, la postura. Lánzate, enfrenta. Va a ser difícil, va a ser solitario, va a ser doloroso. Te va a generar angustia y sufrimiento. Pero al final de este valle oscuro, así como Jacob, también habrá victoria. No sin marcas, pero estas marcas revelarán nuestra propia limitación y la fuerza espiritual de Dios en nosotros. Mira lo que pasó con Pablo, que clamaba al Señor que le quitara ese espina que él sentía, ese dolor, esa angustia, no sabemos qué es lo que era. Y la palabra del Señor exactamente es, mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque mi gracia es para ti suficiente. Antes de servir al Señor, debemos reconciliarnos, pero para usarnos, Dios nos quebrantará, Dios nos conducirá a valles oscuros, Dios luchará con nosotros, pero también por nosotros. Antes de que Dios luche por nosotros, Él luchará con nosotros para tratar de destruir la falsa idea que tenemos nosotros sobre nosotros mismos. Y en ese proceso de desconstrucción es que Dios construye la verdadera persona que Él quiere usar. Hoy en Cristo nosotros somos resignificados.
En Cristo nosotros morimos. Y eso es lo que significa ser cristiano. Significa morir. Participaremos de la cena y la cena recuerda exactamente eso. La muerte de Cristo debe ser también la muerte nuestra. Tiene que haber muerte para que pueda haber participación con Cristo. Tiene que haber valles oscuros de soledad y vacío. Porque cuando muere nuestro viejo yo, es ahí donde nace la nueva creación que Dios está haciendo en nosotros. Por la gracia de Dios, nosotros participamos de esa historia. Somos nosotros el Israel de Dios. Somos este pueblo que Dios formó a partir de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero nuestra victoria no es la victoria de Jacob. Nuestra victoria es la victoria de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo va a decir que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Nuestra victoria no es por la fuerza. Nuestra victoria no es por la inteligencia. Nuestra victoria no es por el poderío económico. Nuestra victoria es por la fuerza espiritual de Cristo que redime y restaura y reconstruye todas las cosas. Esa debiera ser nuestra esperanza.